¿cómo están? Bienvenidos. Mucho gusto, mi nombre es Alexis Abogal, soy de Bogotá, de Colombia. Ya con el tema del café llevo 16 años aproximadamente, de los cuales llevo toda mi trayectoria en Argentina desde hace 13 años, viendo lo que ha sido el surgimiento y el crecimiento del café de especialidad en Argentina. La charla del día de hoy está destinada a hablar sobre lo que es el proceso de tueste, pero la charla es tostar qué. Perfecto, sí, todos sabemos que estamos acá por el café y es mirar lo que sucede en el grano antes de tostarse. Haremos una demostración en vivo de tueste para que ustedes vean el proceso y obviamente hablar de lo que es el futuro del café de especialidad en Argentina, basándonos en todo este crecimiento que ha surgido de hace 10 años y sobre todo también lo que ha pasado acá en Córdoba. Personalmente pues he estado como protagonista y como espectador de lo que ha sucedido en Argentina y también el hecho de Córdoba. Me pareció curioso que hace 2 años, que fue la última vez que estuve acá en Córdoba también en una competencia y en una asesoría de tueste, ver lo que sucedió en todos estos 2 años y ver el crecimiento a tal punto de estar en una feria. No pensé sinceramente que iba a haber tanto público y la verdad pues es muy gratificante ver cómo el trabajo que han hecho varios también de mis colegas han aportado a este crecimiento de la cafetería y lo que es el café de especialidad. Así que la charla la vamos a basar en de dónde viene este grano y cómo se transforma para que ustedes la puedan degustar. Al final de la charla, si les parece, dejamos unos 10 minutos para preguntas y que ustedes interactúen desde un poco para mirar qué es lo que sucede con el tueste. Básicamente, el café es un producto que se consume a nivel mundial. Especialmente tengo la experiencia con Argentina de poder ver que el consumo del café es mucho más grande de lo que normalmente se cree. De toda Latinoamérica, mi opinión personal sobre esto, Argentina es el país que más consume café. En el caso mío, que soy de Colombia, no es que nos levantamos 6, 7 de la mañana y nos vamos directamente a una cafetería. En Argentina sí sucede, que es bastante curioso ver que las cafeterías, 6, 7 de la mañana, ya hay público tomando una taza de café, leyendo el periódico, la prensa, viendo, discutiendo sobre política, fútbol, pero todo marcado en una taza de café. Eso ha permitido que Argentina sea protagonista en el consumo y obviamente tengamos estos espacios. A nivel comercial se hablan de 2 especies botánicas, una que es robusta, para ustedes es muy conocido este sabor. Son plantaciones que normalmente las tenemos acá cerca en Brasil, donde son cafés muy productivos, son cafés sensorialmente hablando, cafés muy amargo y con mucho cuerpo, que es hasta donde en este momento las cafeterías de especialidad no cumplían con este sabor. Pero lo que es la línea comercial o el café que se consume en la mayoría de hogares presenta esta producción o este consumo de café robusta porque es el paladar argentino el que está acostumbrado a esto. Y tenemos otro protagonista que es el café arábica, que es donde entra la especialidad. El café arábica se caracteriza por ser café de altura, café que normalmente se cultiva en el trópico, siendo protagonistas de este tipo de cultivo países como Colombia, pero también más arriba tenemos México, todo lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, destacando también por sus increíbles cafés, Colombia nuevamente, Ecuador, Perú, Bolivia y algo de Argentina en el norte. Ya se está pudiendo ver también de la producción de este café arábica. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Su sabor. Cafés mucho más amables, más ácidos, más suaves, más aromáticos. ¿Qué es lo que nos está llevando al consumo de las cafeterías de especialidad? ¿Por qué? Porque precisamente todos esos sabores se están asemejando también mucho a la tendencia de un consumo, llamémosle gourmet. Ya les sucedió a ustedes con el vino. Hace unos años atrás el consumo del vino era más de pronto el vinito de caja, la dama Juana, el pingüinito, y todo esto evolucionó a un consumo de vino donde ya hablamos de un tinto, de un blanco, de un rosado, de un naranja, inclusive hablar de cepas. Con el café de especialidad está sucediendo lo mismo. Entonces, a partir de ahora la charla nosotros la vamos a llevar con el café arábica, que es el que estamos consumiendo en esta feria.
De este café arábica ustedes van a poder encontrar en el mercado también cepas, varietales o cultivares que definen un sabor muy similar a lo que es el vino. Pero no solo eso influye en el sabor final. Una de estas cosas que influye en el sabor final es el tueste, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también hay unas características intrínsecas al grano que le dan identidad a ese café que ustedes están consumiendo. Estos son diferentes tipos de varietales que van a encontrar en el café. Podemos observar, por ejemplo, en la parte superior un café Maragogipe que presenta un tamaño de grano mucho más grande. Pero no quiere decir que ese café cultivado en México o en Guatemala sean iguales en sabor. Lo que le da identidad o sabor es también cosas como el clima, la lluviosidad, el suelo donde está cultivado, la latitud, la sombra, la nutrición. Todo eso, obviamente finalizando con el tueste, es lo que le da sabor y un carácter especial al café. Para los que no conocían, el café proviene de un fruto. Me ha pasado mucho en las charlas en que uno dice, no, pues que el café no crece de color marrón o ya tostado. Me pasó hace 10 años, aún actualmente me sigue pasando, pero es parte de esa cultura de café que estamos adoptando. El café crece de un fruto. De ese fruto obtenemos la semilla y de acuerdo a cómo se procesó esa semilla, hay una incidencia final en el sabor. La idea es mostrarles este proceso, pero hacer énfasis en el café tostado. Como toda planta fructífera, hay un proceso de floración, hay un crecimiento del grano, hay una maduración, pero recuerden que de este fruto lo que nosotros consumimos es la semilla. Hay que extraer esa semilla. De acuerdo a cómo se haga, hay una incidencia sobre el sabor. Y finalmente, el proceso de tueste. La etapa de la floración de café es lo que nos está indicando en la plantación que ya hay un fruto. Normalmente se identifica que por cada flor va a haber una fruta. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a un país cafetero, aprovechen y visiten también la etapa de la floración porque es uno de los espectáculos más lindos que le va a dar una finca de café. Son ver los arbustos cubiertos como si tuvieran nieve, pero en estos lugares jamás cae nieve, es rarísimo. Después de la floración ya obtenemos como tal la fruta. Estas son las partes de la fruta. Los nombres técnicos, olvídenlo. Tenemos una cáscara, una parte pulpa o gelatinosa que también va acompañado del mucílago, que es lo que presenta una característica muy singular en el sabor. Es dulce, es similar a como comerse una uva que está muy madura y ustedes más que sentirle otro sabor le sienten dulzor. Finalmente, hay un endocarpio que se denomina pergamino, que es una envoltura que recubre al grano muy similar al maní o al cacahuate, que hay que quitarle esa cascarita para poder consumirlo. Y finalmente tenemos la semilla, que es lo que vamos a tostar nosotros. Antes de eso hay una etapa de recolección. Es una de las etapas más difíciles porque implica un cuidado del campesino en recolectar las cerezas que están maduras. Hay un tipo de recolección que se denomina stripping, en donde el campesino o el productor no le importa la calidad, sino la cantidad. Observen la imagen y van a notar que encuentran granos inmaduros, sobremadurados, maduros y algunos que se denominan pintones que están muy cerca. A este productor no le interesa calidad, sino recolecta todo. Estos cafés normalmente se utilizan como se le denominan cafés de consumo. Son lo que la gran mayoría van a encontrar en supermercados. Hay una recolección también muy conocida en países como Brasil o Vietnam, que es la recolección mecánica. Es una máquina que atraviesa las plantaciones de café, internamente tiene unas varas que van vibrando, se ajusta a la vibración y permiten recolectar los frutos maduros. Antiguamente yo pensaba que esto lastimaba la planta o tenía una fuerza que recolectaba todo y realmente no es así.
se ajustan con tal precisión que recolectan solo las cerezas maduras. Esto se utiliza mucho, como les decía, en lugares como Brasil o Vietnam, porque la mano humana, la labor de recolección manual, no se puede hacer por la gran expansión que tienen estos territorios. Y cuando hablamos de recolección que va a utilizarse sobre todo con cafés de alta especialidad o lo que comúnmente se ve en países como Colombia o Centroamérica, es la recolección picking, recolección manual o recolección 1 a 1, donde el campesino recolecta con sus manos solamente las cerezas que están maduras. Es un trabajo bastante complicado porque normalmente en estos lugares se trabajan con las horas sol. No hay alumbrado público, no hay nada que les permita recolectar en la noche. Deben aprovechar la luz solar para hacer esta recolección y normalmente no es por terrenos planos. Esto se realiza en terrenos montañosos. Normalmente esta es la labor que están haciendo los campesinos en la recolección de café. Van planta por planta verificando todas las cerezas que están maduras, las recolectan, las pesan y de acuerdo a eso pues hay un pago o un jornal. Esto es lo que normalmente se hace todos los días durante la cosecha. Más o menos calculen que los periodos de cosecha en un país, digámosle normal, son de 3 a 4 meses al año. Digo normal ¿por qué? Porque hay países privilegiados como el caso Colombia, Ecuador, Panamá, al estar tan cerca de la línea del Ecuador, pueden llegar a tener 2 periodos de cosecha en el año. Inclusive hay regiones en Colombia donde durante todo el año se puede recolectar café. Pero en los países que no, son trabajos que se realizan durante 3 meses, todos los días, en las horas sol. A estas personas les pagan normalmente de acuerdo al peso que recolecten. Entonces, lo interesante de la foto es la parte trasera. Hay una pileta, ahí es donde sigue el resto del proceso de calidad. Todo este proceso es continuo, mientras que hay unas personas recolectando, hay otras que están pesando y hay otras que están llevando a los tanques a estas piletas, perdón. Aquí entra una parte que incide directamente sobre el sabor final de la bebida. Normalmente la conocemos con el proceso de beneficio, pero no es que se haga algo para otorgarle un beneficio al café, sino ese beneficio se define como la extracción de la semilla de la fruta. Y hay 2 formas de hacerlo, ya sea por la vía húmeda o con agua y la vía seca o natural. El beneficiado natural es el beneficio o el proceso de extracción más ancestral que hay. Bueno, ese proceso húmedo inicia con el café arrojándolo a estas piletas con agua, en donde lo que se busca es verificar el peso y la densidad de las cerezas. ¿Qué ocurre? Se tiran al tanque con agua, unas cerezas van a ir al fondo del estanque y otras a la parte superior, flotan. Las que flotan se retiran y eso ¿a dónde va? Al supermercado también. Lo que queda en el fondo del estanque es lo que normalmente se utiliza como café de especialidad porque tienen el peso y la densidad apropiada para hablar de cafés de calidad. Después de eso sigue un proceso que se llama despulpado. La máquina funciona todo el tiempo que ustedes quieran en el día, 24 horas, porque depende de la labor humana. Esto es normalmente lo que ocurre en una finca de café. No todo el mundo tiene acceso de pronto a tecnología o máquinas que permitan hacer esto. Esto es lo que ustedes normalmente van a ver. Hay fincas que de pronto tienen un mayor poder adquisitivo y en vez de tener a este chico dando manivela para poder despulpar las cerezas, tienen es un motor. ¿Qué hace la máquina? Destroza la cáscara y algo de la pulpa y finalmente va la cáscara hacia un lado y las semillas a otro tanque. Ese tanque está acá, también va con agua. Fíjense que todo este proceso, desde que se recolectó la cereza, lleva agua.
entonces también es un poco polémico al nivel ecológico por el alto consumo de agua que tiene. ¿Qué es lo que se busca acá? Que el agua ayude a desprender toda esa pulpa, esa gelatina que tiene el grano de café para que quede libre de ella. ¿Qué pasa si se deja? Esta pulpa pues normalmente son azúcares que a medida que se van descomponiendo ayudan al sabor, pero si este periodo se extiende normalmente lo que generan es una fermentación que no está bueno en taza. Es cuando ustedes van a poder probar cafés y de pronto tienen una nota a vinagre o agria. Es debidamente a la sobreexposición en el agua. Normalmente este proceso, son periodos de 24 horas. Luego de eso, esa agua contaminada se retira, se enjuaga ese café nuevamente con agua fresca, puede ser una, puede ser 2 veces, esa agua se retira y finalmente se pasa por estos canales para que la fricción del suelo ayude a desprender la pulpa que quede. ¿Qué es lo que se busca? Que se desprenda la totalidad de la pulpa. Y luego si vaya directamente a los patios de secado. Estos patios de secado hacen parte de la misma finca, de la misma granja. Inclusive en algunos lugares ustedes, si visitan alguna vez un pueblo cafetero, lo hacen incluso al frente de las casas sobre la vereda, porque son economías muy pequeñas. Pero en ese secado está la calidad. Esto ya es en un lugar, en un centro de acopio, en un beneficiadero, donde normalmente los campesinos, que son en pequeños grupos, lo llevan a que haya un secado acá un poco más homogéneo. Y este sería el producto final de ese proceso de secado. Queda el café en pergamino o en almendra, como lo llaman en algunos lugares, y esa película después se le quita, para después el café sí ser tostado. Pasamos ahora al beneficio seco o natural. Como les decía anteriormente, este proceso o beneficio es el más ancestral que se conoce a nivel histórico. No se requiere de agua, simplemente del secado al sol. Las cerezas van directamente al sol, puede ser en el suelo o sobre unas superficies que se denominan camas africanas. Esas camas africanas lo que permiten es que el aire caliente de estas regiones, que normalmente oscila entre 26 y 32 grados, ayude al secado del café, pero también la luz solar directa. Ese café se va rastrillando para que el secado sea homogéneo y la idea es deshidratarlo hasta que llegue casi al punto de una pasa de café. Ese proceso puede tardar de 25 a 40 días. Y el resultado final es este. Es una cereza deshidratada totalmente al sol, lo cual interfiere también sobre el sabor final. Pero recuerden que habíamos dicho que el beneficio que era extraer la semilla. ¿Qué se les ocurriría acá para ustedes retirar la semilla de esta fruta deshidratada? ¿Cómo podrían hacerlo? Ubíquense por favor en un momento en una aldea en África, retirada de una fuente de agua directamente al sol, sin herramientas porque no pueden invertir en herramientas. ¿Cómo lo harían? Escucho opiniones o ideas. Con la mano, ¿ya? ¿Qué otra? Con los pies, son bastante duras que con el pie no es necesario. Piedra, el problema de la piedra es que puede lastimar la cereza y lo que se busca es la semilla. ¿Alguna otra? No, tampoco porque no alcanza a quebrarlo. Esto queda prácticamente casi al mismo nivel de dureza que una nuez. La respuesta, mortero. Normalmente si ustedes van a estas aldeas en África e inclusive en algunas aldeas centroamericanas, aún se hace de esta forma. La gran pregunta es, ¿por qué mujeres? ¿Alguna opinión por respecto? ¿Por qué mujeres? La mujer lo hace mejor. ¿Esto qué más? Más delicadas, perfecto.
La labor de la mujer en el rubro del café es bastante importante porque tiene la minuciosidad, la delicadeza, el cuidado. Uno de hombre haciendo esta labor es mucho más bruto, más rústico. A la media hora de estar haciendo eso ya estás agarrando a golpes con todo el martillito. Se hace de esta forma, pero no es solamente suficiente con golpearlo. Hay que separarlo a mano y sacar esa semilla. Finalmente, pues este es el resultado final y normalmente pues toda esta labor es a mano. No hay máquinas que incidan sobre este proceso. Eso también pues le aporta distintivo. Este es el residual que queda de esa separación, que es esa cáscara seca, así como dato puntual, curioso. Normalmente, si alguna vez llegan a ir a uno de estos países y los invitan a tomar café en una casa de una familia campesina humilde, no esperen a que les sirvan lo mismo que nosotros tomamos como bebida de café. Para ellos el café es la infusión de esta cáscara. Normalmente se coloca en una vasija de barro, agua, especias como el clavo, vainilla, anís estrellado, pimienta roja, pimienta negra, y esto se infusiona con esa cáscara de café y se sirve en los vasitos de vidrio en que nosotros tomamos el agua o el cortadito, una bebida de tonos rojizos, y eso es lo que se conoce como bebida de café. También por un tema económico, ellos no pueden comprar el grano con lo que trabajan y tienen que tomar un producto sucedáneo del café como la cáscara. Y finalmente, pues ese es el resultado, la obtención de la semilla. ¿Qué es lo curioso? Hacerlo de estas dos formas va a implicar una incidencia bastante diferente en cada uno de estos dos métodos, lo cual le da sabor al café. Cafés beneficiados por el método húmedo o lavado son los cafés que ustedes normalmente consumen. Son cafés más delicados, más aromáticos, mucho más ácidos, con menor cuerpo, si yo lo comparo con un beneficio seco natural. Los cafés naturales se caracterizan por tener menor acidez, mucho más cuerpo. Son como esos dos paralelos, muy similar podríamos decirlo, vino tinto, vino blanco. Bien, haciendo este recorrido rápido que hicimos a través del café, finalmente llegamos a la etapa que nos interesa el día de hoy, el tueste. Esto es lo que le sucede al grano de café después de tostarse. Hay un proceso en el cual el grano sufre una transformación de color, también sufre una transformación de peso, el peso disminuye, pero aumenta su volumen. También hay una serie de cambios químicos que, resumiéndolos y siendo más simple, los cambios que generan son cambio en el sabor y cambio en el aroma. Y gracias a eso es que ustedes pueden degustar una bebida de café. Para tostar café es muy simple, la verdad. No requerimos de una máquina. ¿La máquina para qué es? Para generar consistencia. La máquina lo que nos va a permitir es obtener el mismo sabor siempre con ese mismo grano, que creo yo que como negocio o como cafeterías es lo que buscamos. No solo como negocio, como cafeterías, creo que también como clientes lo que buscamos es que si probamos un café que sea rico en determinada cafetería o en nuestras casas, que ese café siempre sea igual. No es simplemente probar y por probar a ver qué sucede, sino sentirnos identificados de pronto por una cuestión de gusto, de una cuestión cultural o una cuestión de idiosincrasia, podamos tener el mismo sabor de café. El proceso de tueste básicamente es someter al grano de café a una fuente de calor constante y a movimiento constante para lograr que todos y cada uno de los granos de café pues queden con el mismo color de tueste, lo cual va a garantizar que ese café tenga el mismo sabor. Normalmente pues esta profesión que ya lleva bastantes años ya está tomando mucho más fuerza ahora, también gracias a las cafeterías de especialidad. Y esa es la charla hacia donde íbamos, el futuro de las cafeterías de especialidad. Hace un par de años hablábamos de que el futuro del café iba a ser esa transformación
del consumo de café en lugares, confiterías, panaderías, restaurantes, a irse a un lugar especializado, a una cafetería, donde con la técnica, el estudio, se pudiera tener sabores marcados y también muy diferentes. Pero ahora el futuro del café de especialidad, sobre todo en Argentina, es saber más personas como este señor que está acá, profesionales frente a una máquina, haciendo un proceso que antes parecía artesanal. ¿Con qué objetivo? Lograr brindar un abanico más amplio de producto. Argentina tiene una ventaja y es que toda esta movida gourmet también permite explorar y experimentar nuevas tendencias de consumo. Antiguamente solo hablábamos de cafés Brasil y Colombia. El día de hoy ya estamos hablando de consumir tanto lavados como naturales, procesos de fermentación diferenciados, hablar de cafés de Etiopía, Kenia, Ruanda, Indonesia, Tanzania, Panamá, México, países que de pronto antes no estaban en la mira del consumo. ¿Cuál es la dificultad tal vez que tenemos en este momento para tener un avance mucho más rápido? La dificultad radica de pronto en políticas económicas y comerciales que atrasan este proceso, pero que no lo frenan. Este proceso ya hubiera dado hace un par de años atrás si no tuviéramos este tipo de reglamentaciones con el grano, porque Argentina tiene una ventaja y es que no produce café. Al no producir café permite la entrada de otros países. Ya hay una pequeña producción en el norte. Yo creo que en 3 años ese café vamos a poder decir, hey, Argentina produce café. No solamente tuesta café, prepara café, toma café, sino produce su propio grano. Tenemos esa ventaja sobre otros países de Latinoamérica. Entonces eso se va a aprovechar. Y la tendencia en este momento es que las cafeterías de especialidad tengan equipos como este, tal vez más grandes como el de la foto, en la cual las personas van a poder ver este proceso y seguir lo que nosotros denominamos trazabilidad. Saber de qué país viene el café, de qué región, de qué provincia, quién lo cultiva, cómo se fermentó, cómo se transportó, quién lo tuesta acá y ese tueste qué sabores le da. Similar a lo que sucedió en el vino, que hasta la fecha creo que en Argentina eso sigue vigente y generó también una tendencia mayor hacia el consumo. Obviamente la profesión del tostador existe años atrás, pero como equipos como este donde son mucho más grandes. Esta máquina normalmente tuesta entre 10, 12 kilos por bacha, mientras que una máquina como esta hace el proceso exactamente en el mismo tiempo, pero con volúmenes mucho más altos, desde 60 hasta 120, incluso 400 kilos por producción. Entonces, no es algo nuevo. ¿Hacia dónde va lo nuevo? Hacia esto. Pequeñas cafeterías de especialidad con pequeñas máquinas ofreciendo un producto distintivo. Lo que vamos a ver a continuación es el proceso de tuesta en vivo, del cual si ustedes quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer. Si se quieren acercar para verlo un poco más, también lo van a poder hacer. El proceso de tueste básicamente consiste en someter los granos en calor. Acá tengo una muestra de grano verde y lo que vamos a hacer es someterla al calor durante X tiempo para que esto finalmente se transforme de este color verdecito a un color marrón, lo cual va a ser un cambio significativo en el sabor de este café. Voy a tostar este café y al final haré una serie de 3, 4 preguntas para dividirlo en 3 partes y que se puedan llevar y probarlo y después me cuenten qué tal les pareció. ¿Estamos de acuerdo?
Lo primero que voy a hacer es setear una temperatura de inicio. Antes de eso, durante aproximadamente 40 minutos, lo que hice fue precalentar la máquina. Este proceso se asemeja mucho a la producción de panadería, en la cual si hacemos alguna receta de repostería en nuestra casa, que es la primera parte de la receta, precalentar el horno a X temperatura. Yo hice un precalentamiento a 220 grados, que es la temperatura en la cual va a iniciar mi proceso de tueste. Lo van a poder seguir en la computadora porque también tenemos un software que nos permite registrar todos estos cambios. ¿Con qué objetivo? Replicabilidad. Perfecto, ya la máquina está a punto de llegar a su temperatura ideal y aquí el café va a seguir una serie de cambios que es los que vamos a poder observar acá. Recuerden que inicia en un color verde. Aquí ya ingresa el café directamente al tambor. Y lo que va a suceder en este momento, el cilindro está girando y transmitiéndole calor a cada grano de café. Lo que va a suceder es que aproximadamente en 4 minutos el café se va a deshidratar. Hasta acá el grano viene con una humedad y lo que en este momento queremos es esa humedad eliminarlo para que sigan una serie de reacciones químicas. Una de esas reacciones químicas se denomina Maillard, muy famosa para todos, ¿verdad? ¿No conocen la reacción de Maillard? ¿Y en el asado no lo hacen? ¿En el pan tostado? La reacción de Maillard precisamente es eso, cambiarle el color, en este caso al café. ¿Cómo se logra? Hay unos aminoácidos, unas moléculas del café que con el calor a determinada temperatura, 140 a 150 grados aproximadamente, permite que unas moléculas que se llaman melanoidinas generen el cambio de color, en este caso en el café. Ocurre en el pan, ocurre en la carne también, en el asado tan famoso acá. En este momento voy 1 minuto 25 de tueste y logré una de las partes más importantes, que es estabilidad térmica. La máquina estaba a 210 grados. ¿El café a qué temperatura estaba? Temperatura ambiente. Ese equilibrio térmico se va a generar cuando el café absorba toda la temperatura del tambor, del ambiente caliente que está acá, y lleguen al mismo punto de temperatura y a partir de ahí el grano empieza a ascender, como están observando acá. ¿Cuál es la idea? Que todo ese calor retire la humedad del grano. La humedad del grano normalmente inicia entre el 10 y el 12% y al finalizar el proceso queda entre 1 y 1.5%. En este momento la temperatura del grano es de 130. Recuerden lo que les dije, el secado se va a realizar más o menos a los 140 grados y la reacción de Maillard, que es la que va a permitir la pigmentación del grano, sucede entre 140 y 150. Lo que estoy queriendo es retirarle la humedad y empezar a colorear el grano. Esa coloración incide directamente en el sabor. Dato así puntual: cafés de tueste más claro destaca más su acidez, los sabores de origen, pero tiene menor cuerpo. Cafés más oscuros disminuye la acidez, tiene mayor amargor y más cuerpo. Levanten la mano por favor los que son team de los sabores ácidos y frutales. Somos pocos, wow. Entonces lo vamos a dejar oscuro. Team de café es mucho más cuerpo, menor acidez, más amargos. ¿Y el resto?
Un intermedio, cafés balanceados, bien. Aquí lo que estoy haciendo ahora es aumentarle el flujo de aire caliente. Como retiré la humedad del grano, quiero que esa humedad salga por acá, que no haga parte del proceso. Si alguien coloca la mano acá y la deja durante un rato, la mano se va a poner un poco húmeda porque toda esa humedad de la que hablaba al comienzo se está yendo. Y ya el café presenta una coloración un poco más blanca. Para monitorearlo podemos hacer acá. Voy a dejar una pequeña muestra acá para lo que sucedió en este momento. Bien, perfecto. En este momento ya el café se está terminando de deshidratar y empieza la fase de mallar. Recuerden, coloración. En esta fase también ocurre algo que se llama caramelización. ¿Todos hemos hecho caramelo alguna vez en la casa? Bien, ¿qué ocurre con ese caramelo o esa transformación de los azúcares? ¿Son más dulces o no son más dulces los caramelos cuando los hacemos en casa? Si ponemos a derretir azúcar. ¿Son iguales? No. Por ende no son más dulces. Lo que está pasando con los azúcares del grano, se empiezan a degradar y hacen parte de lo que denominamos cuerpo. Es ese peso en boca que estamos teniendo de la bebida. De acuerdo a la degradación de estos azúcares, la bebida puede ser más corpulenta o menor corpulenta, que es uno de los atributos sensoriales del café, cuerpo. Normalmente lo que llega a ocurrir en este momento, yo ya no puedo volver a cocinar este grano. Ya definitivamente quedó ahí. Igual ahorita si desean repito el proceso. Lo que hay que hacer en este caso es rápidamente evacuar los granos porque el café ya quedó con inercia térmica y el proceso va a seguir. Bien. Finalmente, el café cuando termina de tostarse, el tostador puede definir qué sabor va a tener este café. ¿De qué manera? Recuerden, el color del grano. También cuando vayan a comprar les va a servir a ustedes saber el color del grano, qué sabor final van a tener. Finalmente, después de 10, 11 minutos, el café debería terminar el proceso de tueste y después de eso, para consumirlo, se recomienda 24 horas pasadas. Normalmente eso para el consumo de café en la casa. Para las cafeterías se recomienda en máquina expreso una semana. Bien. ¿Preguntas que tengan sobre el proceso de tueste? ¿Para qué tipo de tueste se recomienda un mes de espera luego de tostado el grano? Normalmente pues un mes es demasiado tiempo. El café después de tostado calcula que de acuerdo al tipo de empaque puede llegar a tener de vida útil, de acuerdo al empaque, a una válvula desgasificadora, a cómo lo conserves en tu casa, un mes, 2 meses si está en grano. Si está molido te va a durar menos de un mes, aproximadamente 15 a 20 días. Entonces de pronto un mes es mucho. ¿Quién más? Acércatelo bien a la boca para hablar. Bueno, ¿por qué se tiene que colorar la semilla? Bien, si no coloreamos las semillas, si no tostamos el grano, Sí. no se puede consumir. Primero, porque no vas a poder molerlo con facilidad. Segundo, hasta ese momento no hay ningún sabor clásico o característico del café. El someterlo al calor hace que este se cocine y te permita molerlo y prepararlo. Si no lo tuestas, si no lo coloreas, no hay sabor a café. Prácticamente es como comerte un alimento crudo. La carne, por ejemplo, ¿la carne se asa o no se asa? Se asa para que tenga ese sabor. En el caso del café es igual. Gracias. Ok. ¿A qué se debe la recomendación del tiempo de tostado al consumo? O sea, ¿por qué debemos esperar? ¿No puedo tostar café y consumirlo en el momento? Buena pregunta, gracias. No se puede hacer simplemente porque el café, después de haber perdido toda la humedad,
van a encontrar sobre todo CO2. Ese CO2 hace que la bebida sea astringente, genere una resequedad que en el café no está buena. Entonces necesita mínimo un reposo de 24 horas para que ese CO2 haya salido. Entre más días pase después del tostado, pues va a liberar CO2. Inclusive en el momento que lo mueles vas a sentir esa liberación de CO2. Si tu café es fresco, recién tostado, en el momento que lo mueles y le colocas agua caliente, vas a ver que fervece mucho más de lo normal y el sabor no está bueno. Entonces, más que todo por calidad sensorial. ¿Alguien más? Hace un momento dijiste una semana para el consumo en cafeterías. En esa semana, ¿se lo tiene que guardar en algún tupper, en algo especial, o se lo puede guardar en la misma bolsa, o depende del empaquetamiento? Bien, depende mucho del envase. Normalmente, personalmente yo lo que hago cuando tuesto en mi cafetería es dejarlo en tacho y así mismo va a quedar conservado. ¿Qué es lo que se busca proteger? Luz, humedad y obviamente calor excesivo. Si tienes un lugar en donde puedas controlar eso, en un tupper, en un tacho está bien. Si lo compras directamente en una bolsa que viene con válvula desgasificadora, lo tienes que guardar directamente en la alacena, obviamente preservándolo de la humedad. Y eso también te va a ayudar a tener una mejor calidad sensorial. En cafetería, ¿por qué se recomienda 8 días? Porque ese gas carbónico en una máquina expreso con agua a presión va a desatar mucho más ese dióxido de carbono, lo cual hace que tu bebida no esté bien. La tapa, digamos, ¿lo destapas o lo dejas? Bien, personalmente, ¿qué hago? Lo tosté hoy, lo dejo destapado 2, 3 días. Al tercer día lo tapo para que esa desgasificación no sea tan acelerada, sea mucho más controlada. Y después sí lo uso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a concluir la charla debiéndoles el café. Me voy a encargar de tostarlo. Mañana subo al escenario, hago las 3 preguntas para que no se queden con las ganas de probar el café. Y obviamente la invitación es a seguir consumiendo café de especialidad, apoyar a lo que son los baristas, los tostadores y sobre todo pues también de alguna forma a que el consumidor es el que nos va a permitir a nosotros hacer nuestro trabajo. Si ustedes no existieran, si ustedes no estuvieran interesados en un mejor consumo de café, en ver este tipo de procesos en una cafetería, pues realmente nosotros no podríamos avanzar. Entonces, esto se trata de generar un ecosistema, una comunidad en la cual los consumidores exijan mejores cafés y nosotros como preparadores, pues obviamente podamos suplir esa necesidad. El futuro de la cafetería de especialidad va a ser ver pequeños tostadores, ya no tan industrial, no tan grande, porque precisamente el café tiene un componente bastante interesante que no lo tienen otras bebidas, y es el componente social. Personalmente opino que la mejor red social que existe en el mundo no es Instagram, no es Facebook, no es X, no es TikTok, sino es el café. Si el café lo logramos hacer una aplicación, una red social, el mundo sería más lindo. ¿Por qué? Porque el café, mirad los espacios que tenemos, podemos socializar a cualquier hora del día con un café. No me voy a levantar a 8 de la mañana y decir, hey, vamos y te invito a una cerveza. Por ahí digo, hey, vamos y nos tomamos un café. Ojo, puede pasar, ¿sí? Soy de usted, soy de este tiempo, pero el común denominador es, hey, vamos a tomar un café, vamos a tomar la merienda, vamos a tomar un café. El licor no nos presenta esa facilidad, aunque bueno, también soy como ustedes fan de eso, pero el café tiene esa interacción y lo lindo de esa interacción es que nos permite hablar de muchas cosas, no solamente del café, pero finalmente termina siendo el café ese conector social.
Así que la invitación es sigan consumiendo café, que gracias a ustedes nosotros podemos trabajar. Muchas gracias.